Y tiempo para hablar en A Buenas Horas con Luis Campos, portavoz de Nueva Canaria, bloque canarista en el Parlamento de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, José Luis, buenos días. Bueno, encantado de saludarte, Luis, y de hablar de la actualidad. Y dentro de esa actualidad, lo primero es desde la formación política de Nueva Canaria, bloque canarista, ¿qué les parece ese acuerdo en el día de ayer del gobierno de España con Ucrania, 1.000 millones de euros, cuando, y hablamos de Canarias también, esa relación, pues vemos que hay muchos aspectos de la realidad canaria y de la agenda canaria que a lo mejor todavía no se han cumplido. No es ser insolidario, pero a lo mejor no es una cuantía demasiado elevada y que encima no pasa por trámite parlamentario. Bueno, siempre las relaciones en el ámbito internacional son complejas. Creo que no debemos de mirar con, digamos, con una analogía directa cuestiones que aquí no están resueltas cuando se colabora con un país. En este caso, dentro de un conflicto bélico en el que la inmensa mayoría de los españoles, y yo creo que también de la gente que vive en Canarias, pues hemos rechazado claramente esa invasión por parte de Rusia sobre el territorio ucraniano. Probablemente si nosotros fuéramos quienes estuviéramos en esa situación, requeriríamos y agradeceríamos el apoyo internacional de toda índole, ¿no? Evidentemente, en el caso de un conflicto armado, pues el apoyo militar. Por tanto, creo que esa es una cuestión que sabemos que evidentemente cuando se presta ese tipo de apoyo no estamos hablando de mandar tirachinas ni cosas de ese tipo que a lo mejor con 3.000 euros resuelves el problema. Estamos hablando de otras cifras. Cuestión distinta es los compromisos del Gobierno de España con Canarias o las necesidades que nuestra tierra tiene y evidentemente nosotros tenemos que seguir siendo muy exigentes en esa materia, con independencia, vuelvo y reitero, de los acuerdos que España puede llegar con otros países, en este caso, como digo, en caso de un conflicto bélico, como tampoco tendríamos ningún reparo si se hace pues con países en situación de subdesarrollo o a través de tragedias, pues cualquier dinero es poco. A partir de ahí, Canarias lo que tiene que hacer es demandar sus necesidades, pelearlas en los ámbitos que sea necesario, exigirlas cuando son derechos y reclamarlos o pelearlos cuando creemos que se debe seguir avanzando en transferencias o en recursos para nuestra tierra por parte del Estado. Pero con lo que cuesta sacar 1 euro, por ejemplo, para Canarias, ¿no? Que vemos que la lucha por 1 millón, por 2 millones, por 10, por 20, siempre cuesta muchísimo. Cuantías económicas tan elevadas, me refiero, y de todo esto sin ánimo de que alguien pueda pensar que somos insolidarios, no sé pensar que a lo mejor, pues no sé, es muchísimo dinero encima para material militar y a lo mejor no para ayuda humanitaria, que sería diferente. Hombre, y vuelvo y reitero, yo prefiero que fuera para ayuda humanitaria. Es más, prefiero que no hubiera ningún conflicto en el mundo. Mm. A partir de ahí entraríamos en la disyuntiva si queremos que se envíe material militar a Ucrania o a cualquier otro país. Evidentemente, cuando estás en un conflicto armado, además de la ayuda humanitaria, si se está pasando pues necesidades de esas características, o bien de alimentos, o bien de recursos, de agua, o incluso pues de personal médico de cualquier otro tipo, o para restaurar infraestructuras civiles que hayan podido ser destruidas, pues el armamento militar es un elemento básico. No voy a entrar en esa cuestión porque evidentemente entramos en una materia que entra entre lo ético, entre lo personal, entre lo que todos desearíamos que no hubiera guerras en el mundo. Una vez que existen y tú te comprometes junto con el resto de países a apoyar, pues somos conscientes que las cuantías van a ser elevadas. Y creo, y vuelvo, reitero, que no es bueno, yo no entraría en ese debate porque a mí me preocupa que cada vez que... es verdad que hablamos de una guerra, pero yo es que este discurso ya lo he escuchado cuando en ocasiones se ayuda a terceros países que han tenido o catástrofes humanitarias extraordinarias y siempre surge, bueno, primero los de casa. Mire, sí, pero yo me niego a ser ni como persona y espero como sociedad pues solamente mirar sobre nuestros problemas y no ser capaces de entender que a pesar de todas las dificultades que tenemos, que a pesar de que quedan muchísimas cosas que resolver, que a pesar de que también aquí hay bolsas de pobreza en nuestra tierra, hay lugares donde las circunstancias son extremadamente peores, ¿no? Es decir, donde la gente muere cada día de hambre y por tanto ese discurso a veces nos aleja. Es como cuando se destina un dinero para cultura, bueno, con todos los problemas que hay en el ámbito social, Mm. y aquí estamos destinando cultura. Es que yo creo que puede haber recursos para todo dentro digamos, de un presupuesto equilibrado, por supuesto, marcando claramente cuáles son las prioridades, pero porque si no realmente pues, correríamos riesgo de ser una sociedad muy egoísta, pero también además una sociedad donde el único, digamos, valor
sería pues el del alimento, ¿no? Mm. Y no primamos otras cuestiones que también son absolutamente necesarias para crecer como sociedad y como persona. Ponía un claro ejemplo, por ejemplo, el de la cultura. A partir de ahí, siendo muy exigentes con el gobierno del Estado, y de Nueva Canarias lo hemos sido, y cada vez que hemos tenido capacidad e influencia, hemos captado recursos extraordinarios, a veces perdemos la perspectiva también de lo que llega por parte del Estado. Digo esto porque es bueno recordarlo. Mire, solamente en transferencias, por ejemplo, en materia de pensiones, a Canarias son más de 4.800 millones de euros cada año, por poner solo un ejemplo, ¿no? Para compensar y, digamos, equilibrar el coste de la energía en Canarias con respecto al resto del territorio español, de los presupuestos del Estado vienen cada año 1.000 millones de euros aproximadamente, unos 800 millones. Últimamente ha venido algo menos. Esto de cuantías que muchas veces no pensamos en ellas. Siempre nos acordamos del dinero que viene para las infraestructuras hidráulicas, el Sí. dinero que viene para, oye, si nos mandan o no para infraestructuras educativas, oye, si nos mandas o no, pues para determinadas cuestiones. Pero hay recursos que vienen, transferencias, es verdad que ganadas son derechos, pero que vienen del Estado y que son absolutamente multimillonarias. Hablábamos de esos 1.000 millones a Ucrania y, por ejemplo, en materia de pensiones, que vienen del Estado a través de la Seguridad Social y a través de los presupuestos generales del Estado, pues son miles y miles de millones de euros anualmente. Obviamente no los pongo en cuestión Claro. porque, vuelvo y reitero, son derechos consolidados, pero vienen de ahí, lo digo también porque a veces es importante que pensemos esto. Y termino con una cuestión. Nosotros vamos a estar al lado de este gobierno y de cualquiera, exigiendo al Estado recursos, transferencias. Ahora necesitamos más recursos, por ejemplo, para atender la situación migratoria. Necesitamos más recursos para atender la situación de pobreza que en nuestra tierra se vive, para seguir impulsando esas obras de infraestructura hidráulicas absolutamente necesarias. Pero, José Luis, a mí me sorprende que este gobierno sea tan hiperexigente y, mientras tanto, la primera medida que tomó este gobierno de Canarias, la primera, y además a través de un decreto ley, es decir, una medida extraordinaria y urgente, al mes de llegar al gobierno, fue bajarle el impuesto de sucesiones y donaciones, bajarle no, eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones a quienes heredaban más de 1.200.000 euros por persona. Es decir, yo no sé tú, pero yo no conozco a nadie de mi alrededor que herede eso individualmente. Por tanto, estamos hablando de una capa de la población que tiene recursos, que puede contribuir a través de la imposición precisamente para que luego se puedan destinar a política, o que su principal objetivo fuera bajar el IGI del 7 al 5%. Ahora no ha podido, pero ese era su principal leitmotiv de campaña, que hubiera supuesto de traer 1.000 millones de euros de las arcas de la comunidad autónoma. Y luego, esos 1.000 millones que decimos que ahora el Estado destina a Ucrania, es lo que se hubiera dejado de recaudar en Canarias y, por tanto, para destinar a todas esas cosas que luego le exigimos al Estado. Enseguida hablaremos de migración, de alquiler, de temas relacionados con Canarias, pero también esta mañana, a primera hora, ya para cerrar la crónica nacional e internacional, veíamos cómo España, a través del presidente Sánchez, reconocía el Estado de Palestina, mientras también describía a Israel como pueblo amigo. ¿Qué opina, en este caso, Luis Campos? Bueno, el reconocimiento de Palestina para nosotros llega muy tarde, es decir, estamos totalmente de acuerdo con este reconocimiento por parte del Estado, pero tendríamos que haberlo hecho hace muchísimo tiempo. Son más de 100 países en el mundo que ya han reconocido a Palestina como Estado desde hace mucho tiempo. Algo que exigimos también para el reconocimiento oficial para el pueblo saharaui, que por cierto criticamos el que el gobierno de España tenga esa sensibilidad con Palestina y no con el pueblo saharaui, donde sí que tiene responsabilidades también directas. Pero centrándonos en Palestina, estamos totalmente de acuerdo en ese reconocimiento. La vía de los dos estados es la única vía posible para alcanzar la paz. A partir de ahí, que reconozca a Israel como un Estado amigo, bueno, dentro de la diplomacia todos somos conscientes de que hay que intentar mantener los puentes, precisamente porque es el camino para intentar llegar a acuerdos. Dicho esto, para nosotros Israel sigue siendo en este momento un Estado genocida. Y si Hamás es una organización terrorista porque atenta contra civiles para conseguir sus objetivos, para nosotros también Israel se ha convertido en un Estado terrorista porque ha sido capaz y no le tiembla el pulso en aniquilar, en asesinar a miles y miles y miles de civiles también en su objetivo, entre ellos la inmensa mayoría mujeres y niños, ¿no? Por tanto, dentro de esa insensatez creo que toca poner un poco de eso, de sensatez, y a partir de ahí intentar buscar primero el alto el fuego y luego una situación de paz permanente con el reconocimiento de los dos estados, que es lo que está haciendo España. Sabemos que es difícil, una situación profundamente compleja, pero es necesario dar pasos en ese sentido.
Bueno, hablemos de Canarias y veíamos como ayer el gobierno de Canarias a través de la consejera de Bienestar Social aseguraba que pues, los menores migrantes, la situación está muy delicada en Canarias, no hay centros ni personal, es más, temen incluso que muchos de ellos se puedan quedar en la calle por falta de medios. Desde Nueva Canarias, ¿qué opinan al respecto de esta noticia que conocíamos ayer? Es una situación límite desde hace tiempo, somos conscientes. Lo fuimos en la legislatura pasada y lo somos en esta. Hemos estado al lado del gobierno en la exigencia de más recursos y hemos apoyado también de manera clara al gobierno de Canarias, pero también a las distintas instituciones, cabildos y ayuntamientos que de una forma y otra también colaboran junto a las distintas ONGs, organizaciones sociales que están haciendo también una labor absolutamente extraordinaria en esta materia. Desde nuestra organización siempre hemos sido claros. Dos cuestiones. La primera, o tres. La primera, cualquier aspecto relacionado con la migración, los derechos humanos deben de estar en el centro. A partir de ahí luego hablaremos de recursos, de derivaciones, es decir, pero los derechos humanos siempre en el centro. Digo esto porque el discurso de otras organizaciones políticas poco menos es, bueno, utilizar cualquier medio para que no llegue. Y cuando digo cualquier medio es cualquier medio. Y a nosotros en ese ámbito sí que no nos van a encontrar jamás. A partir de ahí, una vez que llegan a nuestra tierra, una acogida humanitaria, de manera muy especial cuando hablamos de menores y de manera muy especial cuando hablamos de menores que llegan no acompañados, pero lo que sí es cierto es que somos en la entrada, digamos, somos frontera sur de la Unión Europea y del territorio español, somos una de esas puertas de entrada de estos flujos migratorios y lo que no podemos es quedarnos en exclusiva con la gestión de todas estas personas. Primero, porque no sería justo y segundo, porque además no tendríamos capacidad para atenderlo de manera correcta y vuelvo y reitero, de manera muy especial cuando hablamos de los menores. Por tanto, es necesario que de una vez por todas se apruebe esas iniciativas legislativas para que las derivaciones de los menores al resto del territorio español se haga atendiendo a un principio de solidaridad, de reciprocidad entre todos los territorios. Afortunadamente parece que va por buen camino, se ha llegado a un consenso con el Gobierno de España y con la mayoría de las organizaciones políticas, al menos aquí en Canarias, excepto la extrema derecha, como no podía ser de otra manera y como nos tiene acostumbrados. Y esperemos que ahora el Partido Popular en España no falle y que cuando esto se lleve al Congreso y al Senado, pues las presiones de algunas comunidades autónomas donde gobierna en solitario o con el apoyo de esa extrema derecha de Vox no impida ese acuerdo. Y mientras tanto, lo que sí está claro es que necesitamos más recursos de los que están llegando. Que están llegando recursos importantes, pero obviamente insuficientes. Y por tanto, el Gobierno de España, que es fundamentalmente una competencia suya en materia migratoria, pues deben de hacer esas transferencias de manera importante porque las administraciones canarias están superadas claramente por esta situación. ¿Cuánto dinero haría falta para paliar la situación que ayer, por ejemplo, el gobierno de Canarias ponía sobre la mesa? No sé exactamente los recursos, evidentemente el gobierno, las distintas instituciones, pues manejarán mejor esos datos. Lo que es evidente que cuando con 50 millones de euros que se transfieren no es suficiente. Hablamos de toda una acogida humanitaria, primero de miles y miles de personas, muchos de ellos adultos, cierto es que la mayoría de ellos sí que están siendo derivados en muy poco tiempo al resto del territorio español, pero durante ese primer periodo hay que darles una acogida. Ten en cuenta que además muchos de ellos llegan en una situación absolutamente exhaustos, algunos pues casi, bueno, desgraciadamente muchos mueren incluso a pocos metros de nuestras costas y otros pues una situación límite. Por tanto, desde el punto de vista sanitario y luego, por supuesto, alimentación, comida, el alojamiento durante ese periodo. Y cuando hablamos de los menores, pues más agravado aún, porque además los costes son mucho mayores. Estamos hablando de chicos y chicas que necesitan pues, de apoyo en todos los sentidos, incluso desde el punto de vista educativo. Se necesita pues, todos los recursos desde el punto de vista judicial, que son también necesarios para garantizar pues, que se cumplen con sus derechos, darles pues, toda la información de aquello a lo que tienen derecho y por tanto, a partir de ahí, pues son recursos que son necesarios, infraestructuras para alojar. En este momento, yo no sé, son más de 5.500 menores los que están en Canarias. Obviamente estamos hablando de muchísimos recursos, con mucha gente, profesionales, desde monitores, educadores, psicólogos, traductores, que se necesitan para atenderles de manera adecuada durante todo este periodo. Por tanto, esos 50 millones de euros que vienen del Estado son más que insuficientes. No sé exactamente la cuantía, pero la que sea necesaria. Hablábamos antes de que aparecen recursos. Bien, pues cuando sean necesarios también para esta materia, debemos de exigírselos al Estado
para poder atenderles de manera digna a estas personas y que no supongan una quiebra en las arcas canarias. Otro de los problemas que vemos, que sigue siendo cada día peor o cada día va dejando más titulares, Luis, es el problema de la vivienda en Canarias. Estamos observando que está siendo, bueno, pues tremendo. Del año 2014 a 2024, viviendas que se alquilaban por 460 euros están en 1024. Son estudios que se han ido presentando durante todas estas semanas y que sí es cierto que hemos oído en varias ocasiones a diferentes miembros del Parlamento de Canarias que es necesario vivienda pública. Vivienda pública lleva un tiempo. Durante todo ese tiempo, ¿qué otras medidas puede haber para paliar esta situación? Sin duda estamos ante, yo creo que el tema más sentido en este momento por la mayoría de la población canaria. Hay multitud de temas importantes. Quien tiene un problema de salud, el problema más importante sin duda alguna es el de la sanidad. Quien tiene a un familiar dependiente, pues es que se resuelva las listas de espera, que la dependencia sea ágil. Pero en este momento estamos hablando de algo que hasta el otro día, entre comillas, estaba resuelto. Es decir, es verdad que a lo mejor tú querías tener tu vivienda en propiedad, no tenías muchas posibilidades, pero podías encontrar una vivienda en alquiler. Desde hace unos años hacia acá, esa situación ya no funciona así. Es que ni siquiera puedes encontrar una vivienda en alquiler. Y cuando la encuentras, como bien comentas, estamos hablando de precios absolutamente disparatados. Para nosotros aquí hay varias claves que se han juntado en lo que ahora mismo es esa tormenta perfecta. Por un lado, la falta de vivienda pública durante casi 12, 13 años. Fue en la legislatura pasada donde por fin se aprobó el primer plan canario de vivienda, pero como bien comentas, una vez que tú apruebas esto y empiezas a impulsar las nuevas promociones, esto no es algo que es comprar material y al día siguiente lo tiene. Es decir, es un proceso de varios años, desde que se inicia el proceso hasta que entregas las llaves. La compra de vivienda por parte de extranjeros, más de la mitad de las viviendas por parte de extranjeros en Canarias, es lo que ha encarecido el precio, porque compra a un precio muy superior al que puede comprar la gente de aquí, y eso genera un efecto contagio sobre el resto de propiedades. El alquiler vacacional, que ha sacado del mercado residencial, es decir, el de alquiler, hacia el sector turístico, pues yo creo que ya serán más de 60.000 viviendas aproximadamente, ¿no? Son muchísimas viviendas de las que estamos hablando. Por tanto, pues estamos en esa tormenta perfecta que al final hace que la gente sea casi una tarea imposible acceder a una vivienda. Está este plan canario de vivienda, donde la vivienda pública juega un papel fundamental y para nosotros ahora mismo hay dos medidas que son esenciales. Uno, paralizar y de manera inmediata planteábamos una moratoria al alquiler vacacional. No permitir ninguna vivienda de alquiler vacacional más, al menos hasta que la ley que se está tramitando en el Parlamento se finalice. Por dos razones. Primero, porque creemos que ya toca parar. Y cuando tengamos las reglas del juego claras a través de esa ley, pues ya veremos en qué lugares se podrá desarrollar el alquiler vacacional, que nosotros no criminalizamos, pero muy regulado y en según qué zona. Sin límite, como ha funcionado hasta ahora, nos ha llevado a esta situación, además de algunos problemas de convivencia. Y por otro lado, la gran medida, mientras digamos la obra pública se pone en marcha, es ser capaces de impulsar medidas concretas para conseguir que las más de 200.000 viviendas vacías en este momento en Canarias vuelvan al mercado. Y no hablo de las 200.000, hablo de que un 20% de ellas, unas 40.000 viviendas, vuelvan a ponerse en el mercado de alquiler. Y esto lo que pasa, digamos, la medida fundamental es que la comunidad autónoma, que el gobierno garantice a los propietarios de esta vivienda que si las ponen en alquiler, las van a cobrar esos alquileres con la mediación del gobierno, que puede haber incluso recursos para ayudarles a través de préstamos blandos a hacer las reformas necesarias si la vivienda no está en condiciones para entrar en alquiler. Y tercero, muy importante, que cuando finalice el contrato de alquiler van a recuperar su vivienda y además la van a recuperar en las mismas condiciones. Todo esto se puede hacer, hace falta recursos, pero se puede hacer y yo creo que si se garantiza a los propietarios de vivienda estas cuestiones, una parte importante, al menos ese 20-30% de las 200.000 viviendas que están vacías, se pondrían en el mercado. Y eso es una medida inmediata. Al día siguiente, mucha de la gente que se le garantice esto, quizás ya podríamos tener miles de viviendas en la calle. Por tanto, quizás es la medida fundamental para poner en marcha. Claro, entonces podemos pensar que la ley estatal de vivienda no ha funcionado, porque si en un año lo único que ha hecho ha sido incrementarse el precio, haya también a lo mejor mucha gente que no quiera alquilar porque teme que no les paguen, etcétera, etcétera,
esa ley estatal de vivienda, por lo que puedo entender, entonces no ha funcionado si el gobierno de Canarias puede poner en marcha unos mecanismos que garanticen el pago del alquiler mensual a esos dueños. Es evidente que la ley de alquiler estatal, con muy buenas la ley de vivienda estatal, con muy buenas pretensiones, con muchas medidas efectivas que nosotros apoyamos, no ha sido eficaz del todo. Cierto es que no se han desarrollado todas las medidas. Por ejemplo, la posibilidad de declarar zonas tensionadas, donde hemos visto un gobierno de Canarias pues muy reticente precisamente a esa materia. Y sobre todo porque, José Luis, el problema de la vivienda no es un problema que esto se resuelve con una ley o con un decreto ley aprobado por el gobierno de Canarias. Tienen que ser muchas cosas y al mismo tiempo. Si no, realmente esto no funciona. Esa ley de vivienda sería eficaz si al mismo tiempo somos capaces de frenar, por otro lado, el auge, el crecimiento, digamos, el traslado de vivienda residencial a vivienda vacacional, como decía antes, sin ningún tipo de límite. Si no somos capaces luego de garantizar que más de la mitad de las viviendas se venden a personas que no viven en nuestra tierra y que la utilizan para especular, pues tenemos un problema. Es decir, son muchísimas cuestiones. Si aprobamos una ley de vivienda estatal, pero no hacemos vivienda pública aquí en Canarias, pues tenemos un problema. Por tanto, es evidente que la ley estatal no ha funcionado, que habrá que cambiar alguna cosa, que habrá que impulsar muchas de las medidas que ahí están y que no se han impulsado, pero en paralelo habrá que hacer y tomar otras muchas medidas, porque si esas no se toman, por muy buena que fuera esa ley, o cualquier ley, evidentemente, como vimos antes, las causas eran múltiples y por tanto las acciones y las medidas a tomar deben ser múltiples. Bueno, para ir acabando, vemos que ya se van conociendo nombres en los diferentes listados para esa comisión de investigación por todos los casos de material sanitario compraventa en Canarias. Nueva Canarias también tiene su listado, pero la pregunta siempre que nos hacemos cuando vemos este tipo de comisiones es ¿a dónde van? ¿Y qué objetivo tienen? Porque realmente, claro, todo esto al final, según se suele decir, pues bueno, simplemente es para conocer un poco la versión de cada uno, pero también no sé si tiene poco recorrido una comisión como esta. José Luis, nosotros hemos expresado nuestra opinión claramente. No tenemos mucha confianza en estas comisiones de investigación, pero no porque no creamos que pueda ser una medida eficaz. En un momento, digamos, determinado, donde cuando utilizamos determinados mecanismos que están recogidos como instrumentos de fiscalización, de control, de mejora, de transparencia, de mejora democrática, se utilizaran de manera no perversa, pues podría ser un buen mecanismo. Está en nuestro reglamento de la Cámara y en el del resto de instituciones. Nosotros lo que ocurre es que no confiamos porque vemos cómo sistemáticamente quienes utilizan estas comisiones de investigación y quienes las reclaman cuando están en la oposición, cuando están en tareas de gobierno, luego no quieren saber nada de ello. Fíjense, nosotros en la legislatura pasada, algunos nos criticaron que pidiéramos una comisión de investigación, por cierto, cuando se sabía muchísimo menos de lo que ahora se sabe. Y dijimos que no compartíamos esa situación, esa comisión. Pero la legislatura anterior, cuando algunos vinieron a nuestro grupo parlamentario a pedirnos que firmáramos una solicitud de comisión de investigación contra Clavijo, que en aquel momento era el presidente del gobierno, por todos los problemas, ¿te acuerdas del caso Grúa? Sí. También dijimos que no, porque desconfiábamos de que las comisiones de investigación realmente lo único que buscan en ocasiones no es buscar ni la verdad ni la transparencia, sino hacer daño al contrario político. Y nosotros, aunque obviamente no compartíamos muchas cosas con Clavijo en lo político, lo que no íbamos a utilizar de manera perversa era un mecanismo como la comisión de investigación, porque además este caso ya estaba judicializado y tenía que ser la justicia quien actuara. Nosotros en el Parlamento hacemos política. Por tanto, creo que hemos sido coherentes cuando hemos dicho no a las comisiones de investigación, porque en un sentido u otro casi siempre lo que busca es más que la búsqueda de la verdad y la transparencia, es el hacer daño al contrario. Yo voy a poner un ejemplo claro, José Luis. Mira, el Partido Popular. Le faltó tiempo para pedir la comisión de investigación en Canarias con el tema del caso Mascarilla. Pero cuando se pidió en la Comunidad de Madrid, por casos similares a esto, allí como tenían la mayoría dijeron que no. Vamos a ver, si es un mecanismo de democracia que aquí lo exige, será un mecanismo de democracia en todos los lugares y no habrá nada que temer. ¿Por qué aquí sí y allí no? ¿Por qué le faltó tiempo para crear una comisión de investigación en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, y cuando el PSOE dice que la va a crear también en el Congreso, dice que no la va a apoyar en el Congreso el Partido Popular? Si es si es un mecanismo de control y garante democrático, ¿por qué no lo hace en todos lados? Porque en el fondo parte precisamente de esa visión
de que la utilizan para hacer daño. Y la prueba más clara es que en la rueda de prensa, donde Coalición Canaria y el Partido Popular presentan la solicitud de creación de una comisión de investigación aquí en Canarias, ¿recuerdas cuál fue el nombre que le pusieron a esta comisión? Caso Torre. Claro. Alguien que además ni siquiera está imputado. Es decir, ya ellos tenían un culpable antes de la creación de la comisión de investigación. Lo que vuelve, y reitero, demuestra que lo que se busca con estas comisiones fundamentalmente es erosionar al contrario, más allá que buscar la verdad. Y si en esa búsqueda de la verdad, transparente, donde todos vamos con buena voluntad, al final se demuestra que hubo responsabilidad. Si las hay penales, por supuesto que actúe la justicia. Y si las hay políticas, se pedirán las responsabilidades políticas. Pero cuando ya de antemano lo que menos te importa es eso, sino realmente hacer daño al contrario, pues evidentemente a nosotros en ese juego nunca hemos querido, no lo hemos compartido, ni cuando podía afectarnos, ni cuando podía afectar a otros, porque vuelvo y reitero, desgraciadamente, muchos las utilizan de manera perversa. Bueno, durante toda esta semana estoy formulando una pregunta prácticamente a todos los invitados y en tertulias, Luis, y te formulo la misma pregunta. 30 de mayo, Día de Canarias. ¿Qué le sobra y qué le falta a Canarias? Bueno, yo creo que nos sobra y nos falta mucho, evidentemente. Nos falta pues seguir avanzando en ese sentimiento de canariedad por parte de la población, porque sentirse canario de verdad al final es amar a tu tierra. Y cuando tú amas a tu tierra, generalmente, pues eres capaz de valorar todo lo que ella tiene. Y cuando la amas, pues al final, pues ya no harás y cometerás atentados medioambientales. Cuando amas a tu tierra vas a respetar a tu cultura, vas a respetar a tu propia gente, vas a defender a tu propia gente. Por tanto, yo creo que ese es un elemento absolutamente esencial, seguir avanzando en el amor a nuestra tierra, porque derivado de ese amor a nuestra tierra van a venir muchísimas cuestiones siempre positivas para Canarias. ¿Y qué nos sobra? Pues mira, desde nuestro punto de vista, evidentemente creo que una de las cuestiones que sobra en este momento es esa visión de tener a Canarias como un lugar donde, por parte de algunos, solo por parte de algunos, es una tierra para hacer negocio. Creo que esta es una tierra donde evidentemente se pueden hacer negocios, pero desde el respeto al medio ambiente, desde el respeto a nuestro territorio, desde el respeto a la gente que aquí vive, donde de ese negocio todos podamos vivir bien, donde podamos sentirnos cómodos, donde la gente que encuentra un empleo lo encuentra de calidad y le permite vivir, donde podemos conseguir una vivienda con calidad para poder vivir, en definitiva, ser muy respetuosos con nuestra tierra. Si de verdad somos respetuosos con Canarias en todos los sentidos, creo que nos irá mejor a quienes aquí vivimos. Bueno, pues sin duda es un día importante el Día de Canarias y siempre hay que tenerlo en cuenta, disfrutarlo y tener ese sentimiento de canariedad y de sentirse amantes de este paraíso en el que estamos, que también dice Luis Campos, pues hay que arreglar mucho. Luis, para acabar, supongo que el corazón ya late un poquito más tranquilo después de, porque siempre te lo pregunto, después de que la Unión Deportiva Las Palmas haya conseguido la permanencia, ¿no? Sí, la verdad que hemos pasado, ya me extrañaba a mí, José Luis, ya me extrañaba a mí que a mitad de temporada estuviéramos Sí, no sí, sí. solo tranquilos, sino incluso de medio de reojo mirando hacia los puestos europeos y además pues jugando muy bien, ¿no? Y bueno, volvimos a las andadas, como es habitual, desgraciadamente, jugando muy mal además las últimas semanas, 8 derrotas consecutivas, casi 14 partidos sin ganar, además casi nunca, bueno, muchísimos partidos sin meter un solo gol. Y yo, el partido del Alavés, pues fue un partido, el primero en mucho tiempo que viví sin nervios, ¿no? Claro. Pero el del Cádiz para mí era un partido clave, lo viví con mucha tensión, porque si perdíamos yo tenía la sensación de que bajábamos, Claro. de que no íbamos a ser capaces de ganarle al Alavés y que el Cádiz iba a ganar a Almería jugándose lo que se jugaba. Por tanto, bueno, el partido donde sí que latió con fuerza fue ese partido contra el Cádiz. Bueno, la semana pasada fue más, este domingo, fue más un día de disfrutarlo, de pasarlo bien, de ir tranquilo al estadio por primera vez y bueno, ahora ya pensando en la próxima temporada, un añito más en primera, a seguir disfrutando de nuestra Unión Deportiva y ese color amarillo en primera división. ¿Y a quién te gustaría ver entrenando al equipo? Porque hay diferentes nombres, pero para ti, ¿cuál sería el idóneo? Teniendo en cuenta parte de la plantilla que se quedaría y otros nuevos que llegarían. No lo sé, porque se están planteando muchos nombres, algunos los reconozco ni los conozco, y otros pues conozco muy poquito. Quizás de los que conozco, a mí no me desagradaría Sarabia. Fue la mano derecha de Quique Setién,
en la etapa anterior, creo que es partidario de un fútbol como nos gusta a los canarios, y creo que podría ser un entrenador que además conoce el equipo, que conoce la tierra, que conoce la afición, lo que se demanda, y podría ser un entrenador interesante. A partir de ahí, bueno, pues evidentemente a veces te lleva sorpresa. Yo no tenía ni idea de quién era García Pimienta cuando llegó, pero ni idea, no había escuchado hablar de García Pimienta en mi vida. Y sin embargo, pues fíjate, creo que ha dejado una huella importante. Vamos a olvidarnos de estas últimas semanas, pero creo que ha dejado una huella importante a lo largo de 3 años, subir al equipo, mantenerlo en primera división, que para un equipo como la Unión Deportiva, después de todo lo que te dije con anterioridad, a nosotros nos dicen que la última jornada ya estábamos salvados, yo lo hubiera firmado, en el minuto 1. Te digo también por situarnos, ¿no? Porque nos venimos a veces arriba muy rápido. Por tanto, bueno, que el que venga conozca nuestra tierra, que respete a la cantera, eso sí me gustaría. Quizás es el único hándicap que yo le pongo a García Pimienta. No confío mucho en la gente de la cantera. No me refiero a los que estaban en el primer equipo, que dio oportunidades a muchos de ellos, pero sí a jugadores que estaban en el filial. Y, hombre, por ejemplo, en esta última etapa, que no le metíamos un gol al Arcoiris, hombre, subir a alguno de los chavales que estaban ahí, alguno de los chiquillos que están metiendo goles, por lo menos para probar, ¿no? Claro. Una jornada o dos, pues yo lo hubiera agradecido, ¿no? Bueno, vamos a ver, como dice Luis Campos, quién viene y también cómo desarrolla ese primer equipo. Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias, gracias y bueno, siempre atentos a todo lo que ocurra en Canarias y feliz día de Canarias, ya aprovechando. Igualmente, feliz día de Canarias a todos y José Luis, pues a disfrutarlo. Y nada, cualquier cuestión, aquí estamos, como siempre, para analizar la situación de nuestra tierra. Muy bien, muchas gracias, cuídate Luis, hasta luego. Chao.